Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. Cuando ya estés ahí puedes decir, ya estoy. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo voy a leer de otra manera. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús anduvo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sean tus palabras, que como dijo Fofoy, me des concentración, me des prudencia, sabiduría en esas palabras. Danos la gracia para escuchar tu palabra, Dios. Danos la gracia para ponerla por práctica, y te pido, Padre, que pueda ser claro, sencillo, y que tú aún puedas bendecir este grupo, Dios, puedas bendecir el corazón de cada chico, cada chica que está en este lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro que tu presencia esté en este lugar. Oro, Dios, que tú guardes y cuides de todas las necesidades que hay en este grupo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús, chavos? ¿Qué entienden aquí? ¿Cómo? ¿Cómo anduvo Jesús? Ahora no conocen a Jesús, les presento a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que dio su vida por ti en la cruz y te ama. ¿Quién conoce a Jesús? Está buena. Otra vez, creo no me escucharon. ¿Quién conoce a Jesús? A ver, levanten su mano otra vez. ¿Quién conoce a Jesús? Vale, quien no conozca a Jesús, hoy te presento a Jesús. Jesús es Dios que se hizo verbo hecho carne, vino hace cerca de 2000 años a morir a la cruz allá en Jerusalén por tus pecados y por mis pecados para darnos vida eterna. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la puerta, Jesús es el pan, Jesús es el vino nuevo. Jesús es nuestro Señor. ¿Cómo te imaginas la vida de Jesús en esta tierra? ¿Cómo anduvo Jesús? Y cuando leemos los evangelios, honestamente yo veo un Jesús muy distante del Jesús occidental. La gente en su mente, cuando piensas en Jesús, puedes pensar en el Jesús de Hollywood, que es un hombre alto, rubio, ojo claro, fornido y de mata larga. Ok. Otros pueden pensar en Jesús con un hombre que anduvo todo el tiempo con una túnica blanca, rodeado de gente. Otros pueden pensar en Jesús como si fuera Jesús un buen filósofo, un revolucionario, un gran pensador, un hombre que trajo una revolución y una reforma. Pero ¿cómo anduvo realmente Jesús? Esta semana he pensado y he meditado, llevo semanas, acerca de qué tanto reflejo a Jesús o qué tanto no reflejo a Jesús. Y cuando pienso en Jesús me doy cuenta, y cuando leo los evangelios, Jesús no estuvo nunca planeando una gran cruzada para conquistar Roma, porque Roma era la ciudad más importante. Jesús no planeó eso con sus discípulos. Jesús no dijo, Pedro, Juan, tenemos que armar la logística porque vamos a conquistar Roma. No. Jesús tuvo el poder de mover masas y nunca usó ese poder para destituir el gobierno corrupto que había. Jesús prefería estar con 12 a estar con multitudes. Y vemos que de los grandes milagros de Jesús es cuando multiplicó el pan, pero a los 3 o 4 días la gente se iba. O sea, la gente estaba con Jesús porque Jesús les daba de comer. Y Jesús les decía, ya váyanse a su casa, y se iban. Pero hubo unos 12, en algunas ocasiones 70, en otras más de 100, que se quedaron con Jesús, y de esos 12 Jesús agarraba a algunos y platicaba con ellos. Y Jesús no lo veo en los escenarios a Jesús. O sea, si Jesús estuviera actualmente, no creo que Jesús estuviera obsesionado con llenar el Estadio Azteca.
O sea, veo a un Jesús ahí en una ciudad pequeñita, olvidada, escoge el peor pueblo, escoge una nación así chiquitita, si tú lo ves en el mapa, es súper pequeñita. Escoge estar, en lugar de estar en Éfeso, que era una gran ciudad, que era así como haz de cuenta Nueva York ahorita, o en lugar de estar en Roma, que es como si ahorita fuera así de poderoso como Londres o Beijing, con esa influencia político-económica social. Haz de cuenta que Jesús dice, pues no, yo quiero estar en Haití. Valga la comparación. Y te preguntas, ¿por qué Jesús no le gustan los escenarios? Y que cuando tuvo multitudes no pasaron de 20,000 personas. Ahora hay predicadores que llenan, por ejemplo, el que predica en Nigeria, Anita, Bonke, Reinhard Bonke. Es un hombre que lleva el evangelio a África y en Nigeria hace reuniones de 1,5 millones de personas. Y de esas hay liberaciones y hay salvación y hay conversiones gruesísimas. Reinhard Bonke. Y tú lo escuchas predicar y es un tipo tan sencillo en su enseñanza, pero hay un poder de Dios en él muy fuerte. Sin embargo, Jesús dijo, esta tarea la van a hacer ustedes. Jesús viene a estar en medio de una situación totalmente anónima, si lo podemos llamar de alguna manera. Cuando vemos a Jesús que sana a alguien y le dice, no le cuentes a nadie. Bueno, hay todo un trasfondo en eso. Pero cuando vemos a Jesús que siente compasión y que permite que se le acerque gente, y es un Jesús muy distinto al Jesús de Hollywood o al Jesús que a veces está mucho en la gente en Occidente, que es el Jesús que flota, el Jesús que puede tener superpoderes, el Jesús que puede tener acá super milagros. Y se olvidan del Jesús sencillo, hombre, que se sujetó a sus padres. La enseñanza hoy va un poquito más enfocada a poner y conocer más a Jesús. No te vengo a traer nada nuevo, porque dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero ¿qué es lo que realmente atraía a Jesús? Pudieran ser muchas cosas. Pudieran haber sido sus milagros. Pudieran haber sido las enseñanzas de Jesús. Pudieran haber sido las hazañas. O sea, no cualquiera camina sobre el mar. No cualquiera calma una tempestad en medio de una tormenta en el mar y le dice, y se calma la tempestad. Quizá algunos se acercaban porque como que decían, no, es que dicen que es el Hijo de Dios. No, es que ese sí es el bueno, porque se habían levantado ya varios anteriormente de Jesús diciendo que ellos eran los Mesías. Y dicen, no, es que este sí es el bueno. No, ¿cómo va a salir algo bueno de allá de su pueblo? O algunos quizás se acercaban a Jesús por simple morbo, probablemente. Ahora, así como había cosas que atraían a la gente hacia Jesús, también yo veo en el Evangelio que mucha gente se alejaba, especialmente cuando Jesús empieza a dar todo un sermón muy distinto a lo que ellos querían escuchar. Ojo, a veces nos podemos alejar de Cristo porque nos dijo algo que no queríamos escuchar. A veces nos podemos alejar de Jesús porque hizo algo que no queríamos que hiciera. Por ejemplo, vamos a ser analíticos, vamos a razonar estas palabras. Cuando Jesús está enseñando y dice, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. No te voy a decir que levantes tu mano. La verdad, ¿cuánto trabajo me cuesta a mí hacer eso?
¿Te cuesta trabajo? No me contestes. Si alguien te pide, dale. Si alguien te dice que vayas con él 1 milla, ve 2. Ama a tu enemigo, al que te cobra los impuestos, al que te roba, al que te maldice, al que hace injusticia contra ti, al que ha saqueado tu país. Ama a tu enemigo. ¡Wow! Si no puedo amar ni a los del Cruz Azul. No, no es cierto. Sí te amo, pastor. También a ti, Saúl. Están juntos hoy. Y Jesús dice, se te dijo que si estabas con la mujer de tu prójimo era adulterio. Pues yo te digo que ahora con solo pensarlo es adulterio. Ese es Jesús. ¿Me viste sediento y no me diste de beber? Ese es Jesús. A ver, espérate, ¿no es Jesús el que me quiere prosperar? ¿No es Jesús el que me quiere sanar? ¿No es Jesús el que quiere que yo tenga paz? Oye, espérate. Me estás hablando de otro Jesús. No, estoy hablando del Jesús que está en la Biblia. El Jesús que habla de un hijo traidor con su padre que se va y se gasta todo su dinero y el padre lo perdona. Del Jesús que te dice, fallaron contra ti, perdónalo, levántate, ámalo, restáuralo y sigue adelante. Del Jesús que dice, hay más gozo en el cielo por una oveja, por una, en lugar de 99. El Jesús que enseña que el más pecador de todos los pecadores en el último momento en la cruz le prometió a alguien, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Jesús que se quedó callado cuando lo abofetearon, cuando le dieron latigazos. Oye, ese no es el Jesús que yo tenía la imagen. El Jesús que se enoja y se consume de celo cuando llega a la casa y dice, órale, ¿qué han hecho aquí en mi casa? Puras tonterías. Y saquea y voltea las sillas y corre a toda la gente. Jesús enojado. Ah, también es Jesús. Sí, también es Jesús. Sí, Jesús también se enoja. Ese fue el efecto especial. Jesús es la gracia encarnada y le dice a todo el mundo, hey, ya no necesitan un sacerdote, yo voy a poner mi vida por ustedes en la cruz y todos ustedes van a poder conocer a Dios. Dile al que está a tu lado, como predicador de congreso, conocer a Dios. Dile al que está a tu lado, en serio, conocer a Dios. Quizá me faltó, ¿ah? Me falta mucho. Quiero hablarte de 3 personas que conocieron a Jesús. Si alguno dice que conoce a Jesús, camine como Jesús. Y eso a veces me lleva a pensar así como me voy muy radicalmente y no es eso el punto de no, yo no le voy a decir a nadie que yo conozco a Dios porque, híjole, mi testimonio en lugar de testimonio está abajo, ¿no? Voy a hablar de 3 personajes que tienen algo en común. Y esta semana llevo 2-3 semanas leyendo esas cartas y veo mucho a Jesús en esas cartas. Voy a hablar de Juan, de Pedro y de Santiago. A Juan, ¿cómo se le conoce en la Biblia? O popularmente, como el discípulo amado. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? Y Juan escribió el libro de Juan y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Juan tiene tanto de Jesús. Juan tiene tanto de Cristo cuando tú lo estás leyendo y te dice, amados, amémonos los unos con los otros. Y este es el nuevo mandamiento, que os améis como Dios nos ha amado. Porque estoy parafraseando, pero esto sí lo dice muy exacto, porque Dios es amor.
Y tiene esa revelación Juan. Juan también escribió el Apocalipsis. Y tiene tanto de Jesús, Juan. Y luego está Pedro, ¿no? Que Pedro presenta toda una transformación radical a partir de que Dios le dio otra oportunidad. Pedro, al igual que Judas, ya lo he dicho aquí, también traicionó a Jesús. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro se arrepintió y halló gracia. Judas no. Y tú volteas a ver a Pedro cuando escribe tan elegantemente sus cartas y dices, aquí necesariamente está Jesús en este hombre. Fíjate el papel de Pedro. Cuando Jesús se va, sabiendo Jesús que lo iba a traicionar, le da varias cosas y se le revela. Y pregunta a Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen que soy? Y empiezan a decir, no, pues tú eres que Elías, y otros dicen que eres tal. Y Pedro, y Jesús le dice, ¿y ustedes quién piensan que soy? Y Pedro en ese momento le reveló, así el Espíritu Santo le reveló y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Fíjate qué revelación tan profunda. Y luego a Pedro se le encarga nada más y nada menos que las llaves del reino. Haz de cuenta que llega Dios y te dice, ay, no traigo llaves. Préstame unas llaves. Bueno, ya. Le dice a Fofoy, aquí están las llaves del reino. El Fofoy. Tú eres el encargado de las llaves del reino. Pero Dios está viendo en Fofoy la capacidad para traer su reino a la tierra. Y Fofoy lo va a traicionar en unos días. Bueno, es Pedro. Pedro era chinito, según. Y Pedro lo iba a traicionar. El que lo traicionó, ¿cómo le diste las llaves? No se las des. Pero Dios vio lo que iba a hacer en Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Dios conocía a Pedro. Jesús conocía a Pedro. Ahora no solo Pedro conocía a Jesús, Jesús conocía a Pedro. Y cuando leemos en el libro de los Hechos que se derrama el Espíritu Santo, esas fueron las llaves. Clamando, vino el Espíritu Santo y se cumplió una gran promesa escrita en el libro de Joel a través de Pedro, porque Dios confió en Pedro y Pedro hizo su función. Y después Santiago. Cuando tú lees la carta de Santiago, estamos hablando de que estos hombres conocieron a Jesús, Juan, Pedro y Santiago. Cuando tú lees la carta de Santiago te das cuenta, y según muchos investigadores piensan, y están de acuerdo la mayoría, que Santiago fue hermano de Jesús, así a nivel carnal. O sea, Santiago por lo menos conocía a Jesús desde adolescente. Santiago ya sabía quién era Jesús aparentemente. Pero Santiago no tiene una buena referencia en los evangelios, porque los evangelios narran que aún los hermanos de Jesús dudaban de él. Entre ellos estaba Santiago. Y Santiago se levanta después de que se muere otro discípulo que curiosamente se llama Santiago también. Santiago no fue discípulo directo de Jesús, pero estuvo con Jesús. Y escribe una carta donde toma un enfoque padrísimo sobre la lengua, sobre la sabiduría, sobre las preferencias con los ricos. Y Santiago se va con todo, recordando, ahí veo mucho a Jesús y la influencia de Jesús en Santiago. La esencia de Jesús en Santiago, la esencia de Jesús en Juan cuando dice Dios es amor, ámense. Recuerden ese mandamiento que Jesús nos dio. En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos los unos con los otros. Conoce a Jesús. Pero tú podrías decir, oye Víctor, pero es que fácil, man. Ellos conocieron a Jesús terrenalmente. O sea, ellos caminaron con Jesús. Ellos vieron cuando sacó dinero de la boca de un pez. Ellos vieron cuando a un endemoniado lo liberó y quién sabe cuántos
puercos se cayeron todos endemoniados. Ellos vieron cuando resucitó personas. Y yo no he visto ni que alguien sane de un dolor de cabeza aquí. ¿Cómo va a creer en Jesús? Pero hubo gente que caminó con Jesús y no conoció a Jesús. Ese es un tema. Gente que caminó con Jesús, pero no conoció a Jesús. Está fácil. Judas. Judas veía al Jesús hombre, al Jesús de las maravillas, al Jesús superficial, pero no entendió a Jesús, no lo captó. ¿Por qué? No sé. Y no necesariamente tenemos que estar con Jesús físicamente para caminar y conocer a Jesús. La prueba está en Pablo, ¿no? Pablo no conoció a Jesús físicamente. O al menos no dice la Biblia que lo haya conocido físicamente. Sale a su encuentro, pero ya un Jesús divino, un Jesús Dios en toda su gloria. Y bueno, te revela por el Espíritu Santo que le fue revelado la persona de Cristo. Y entiende la gracia y Pablo está grueso en todo eso. Pero Pablo conoció a Jesús sin estar físicamente con Jesús. Voy a hacer un paréntesis que es parte de la enseñanza. En mercadotecnia, a ver aquí los mercadólogos, que me ayuden. Si es top of mind, si es esa, top of mind, el top of mind. ¿Sí saben qué significa eso? El top of mind es en merca. Cuando le preguntas a la gente algo, ¿qué es lo primero que piensa? Cuando yo te digo tienda de ropa departamental, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Quién? Liverpool, Palacio de Hierro. Cuando te pregunto un eslogan, dime un eslogan. Soy totalmente Palacio. De hecho, ese es el eslogan que está en la mayoría de los mexicanos en primer lugar. Soy totalmente Palacio. Dime un eslogan y todos, soy totalmente Palacio. No saben qué significa, pero lo dicen. ¿Sale? ¿Sí? O cuando te digo Vaticano, no sé, piensas en Ratzinger, piensas corrupción, piensas muchas cosas. Te voy a decir ¿qué piensa la gente cuando le dices cristiano o iglesia cristiana? A ver, dígame. ¿Qué piensa la gente cuando dicen es cristiano? ¿Por qué lo califican? Religión. ¿Qué más? ¿Están locos? ¿Aburridos? ¿Aleluyitas? ¿Zona de dormir? No bailan, no toman, no va a fiestas, no conocen a un segundo más. Sus reuniones son largas. Yo conocí a un buen de gente que dice, yo fui a una boda cristiana y hijo, ¿cómo me aburrí, man? 2 horas su reunión. Imagínate, ellos van 30 minutos a una reunión religiosa y cuando se encuentran en una iglesia cristiana, 2 horas. 2 horas, aburrida, Víctor. No dicen groserías. La gente piensa eso cuando le dices cristiano. No toma, no baila, no dice groserías. Sus reuniones son aburridas y largas. Están en contra del aborto. No quieren a los homosexuales. Son escandalosos y molestos. Hacen mucho tráfico. Los vecinos de las iglesias cristianas se quejan de que hacemos mucho tráfico. Y si no me crees, el domingo ponte allá afuera a la puerta. Cuentas las recordatorios familiares que lanzan, los apuntas. Es en serio. Es un mocho. ¿Tú crees que a Jesús lo hubieran visto así? A ver, regresen. ¿Tú crees que a Jesús lo hubieran visto así? Jesús impactó bueno, pero ¿con quién se juntaba Jesús? Publicanos, pecadores, borrachos, gente que bailaba.
comilones. ¿Sí? Y también con mujeres de moral distraída, diría Salas. ¿Sí, no? Sí, era la gente que estaba con Jesús, ese tipo de gente. Ahora, todos aquí decimos que conocemos a Jesús. Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo 7, 21 al 23. Lo voy a leer. Mateo 7, del 21 al 23. Estamos hablando acerca de conocer realmente a Jesús. Ya vimos que Juan, Pedro y Santiago fueron hombres que conocieron a Jesús. Hicimos un paréntesis acerca de lo que la gente piensa de los cristianos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, fíjate, nunca les conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, Señor, pero es que yo fui a Mundo y me cae que sanó y yo era en tu nombre. Y sí, Dios lo hizo. Yo sé que Dios lo hace. Pero también hay unos brasileños que en el nombre de Jesús liberan gente. Y sí la liberan. Es una secta, pero usan el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder en sí mismo. Oye, Señor, pero profeticé ante multitudes, prediqué entre multitudes. No te conozco. Y no solamente no te conozco, eres un hacedor de maldad. Quítate de aquí. Eso dice. El que dice que conoce a Dios, camine como Jesús. El que dice que conoce a Dios, haga la voluntad del Padre. Y te preguntaba acerca de por qué piensa la gente eso de los cristianos. Porque no están viendo a Jesús reflejado en nuestras vidas. La verdad, cuando tú y yo estamos aquí nos sentimos como pez en el agua. Yo me siento muy bien en este lugar. Cuando entro a este lugar digo, no tengo a mi jefe, no tengo los pensamientos de las ventas, no tengo que estar pensando en que si llego, que si no llego, que el problema, que le quede mal a un cliente, que está parada una planta por mi culpa. No, Señor, por favor, eso no. Pero o la relación con tu novio, los problemas que tenemos en casa o en la universidad, que copiaste en el examen y aún así reprobaste. Mil problemas, ¿no? Que no tengo chamba. Entonces cuando llego aquí y está el tiempo de alabanza y me rindo ante Dios, se siente tan padre. Yo no sé si Dios nos conozca por nuestro nombre. Dios le llamó a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificarás la iglesia. Tú serás un edificador de iglesia. Tú tendrás las llaves del reino. Le llamó por su nombre Jesús. Jesús tenía a Juan a su pecho, recostado. Vaya que Juan conocía a Jesús. Santiago, recuerda, dicen, hey, vuelvan acá. No es lo que quiere Jesús. El Espíritu Santo inspira a Santiago y le dice Santiago y le llama por su nombre. Porque los conocía. Y cuando entra la gente, el reto es, y es un reto mayúsculo, es enorme este reto. Cuando entran por ahí, y yo me he estado preguntando esto mucho estas semanas, ¿realmente está Jesús en mí? ¿Realmente hay algo de Jesús en mí? No tiene que haber quizá todo, pero algo de Jesús. En Juan estaba el amor de Dios.
En Pablo estaban las revelaciones, sabiduría, inteligencia de Dios, de Jesús. Pero cuando te ve la gente dice, tú, ven, ¿qué tienes? Yo quiero eso que tú tienes. Está bien padre el tiempo aquí y yo entiendo perfectamente esto y anhelo estos tiempos, estos momentos. No quiero que se confunda esto. Pero anhelo que Dios te conozca por tu nombre. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando Jesús impregna algo de su carácter, un poquito de su persona en ti y en mí, lo primero que nace y brota en nosotros por consecuencia es el amor. Y cuando viene esa relación íntima con Dios, esto es un reto, chavos. Ahora no alabamos a Dios desde lejos, porque está bien padre alabar a Dios desde lejos, pero entre más te acercas a Jesús, haz de cuenta que el compromiso y el reto es mayor. Doy otro paso cerca de Jesús, la integridad sube, dices, tengo que ser íntegro. Me acerco un poquito más a Jesús, digo, santidad al Señor. Es más, es un compromiso más profundo. Y de repente, ¡pum!, penetra en tu corazón el amor de Dios y se van las amarguras. Y el amor de Dios va a fluir en ti. No quiere decir que cuando vayas caminando vayan saliendo florecitas a tu alrededor y corazoncitos y un buen perfume. No. Significa que cuando te paras en un lugar, en la autoridad de Cristo, con el amor de Cristo por ese lugar, por esa persona va a recibir el amor de Dios a través de ti. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. Sí, pero no había amor. Si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Señor, pero en tu nombre ministramos, hicimos y deshicimos y cambiamos. No te conozco. Y Dios está llamando un reto a mi vida, a tu vida. Que cuando te vean digan, hey, el chavo tiene a Jesús, esa chava tiene a Jesús. Vivir un cristianismo más real, a palabras de Jonathan Edwards. Vivir un cristianismo más real. Y sobre todo, déjate conocer por Jesús. El que dice que anda en luz no practica las cosas que son de las tinieblas. Y es una queja constante en todas las epístolas de Pablo. He escuchado que entre vosotros hay celos, hay divisiones, hay murmuraciones, hay juicio, hay fornicaciones. He escuchado eso, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Y es una constante. Porque falta que nos demos a conocer a Jesús. Y cuando tú te das a conocer a Jesús, llegas transparente y le dices, mira, estoy así, mi corazón está así, tengo amargura, tengo celos, tengo problemas, me están pudiendo mucho estas cosas, me estoy enojado, me siento enfermo, me siento solo. Jesús, y te abres por completo con Jesús, y Jesús no va a decir, guácala, vete de aquí. No, por muy feo que yo esté,
no me va a rechazar Jesús. O por muy guapo que tú estés, tampoco te va a rechazar Jesús. El tema es que la gente vea en ti y en mí y que digan: yo quiero ir a ese grupo porque ahí está el amor de Dios. Cuando entran los chavos, ¿no? ¿Cuántos chavos nuevos han venido aquí? Y así como entran, se van. Porque no hubo alguien que se acercó y los abrazó y le dijo: oye, Cristo te ama y yo también te amo. ¿Quieres multitudes? ¿Quieres el santuario lleno? Ama. Ama con el amor de Cristo. Sí, Señor, te amamos. Tú eres rey, tú eres poderoso. No hay nadie como tú. ¡Wow! Y sales y tienes celos de una bronca con tu hermano del grupo. Y caemos en una tras otra, tras otra, tras otra. Es que me dijo y es que no me saludó y luego se pasó y bla, bla, bla. Y hicimos todo un drama. Y eso no es la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús es que te ame. Y la voluntad de Jesús, fíjate, esto sí es un reto, es que me ames. Eso sí es un reto. Y que me ame, gracias a Dios por tu vida. Has superado la prueba. Pero que te ame, que ames al chavo que vino de fornicar en la semana. Que amemos al chavo que le pegó a sus papás en la semana. Una vez estuve en un lugar, estuve en una cárcel, no encerrado porque robé, no, sino porque fuimos a compartir. Y la verdad yo nunca había sentido eso. Estábamos orando porque se iba a dar el mensaje, estábamos tras bambalinas orando. Sí, Señor, derrama tu gloria, bla, bla, bla. Y se acerca el que estaba ahí moderando y nos dice: vayan a orar por los reos, ¿no? Estábamos en la de máxima seguridad. O sea, estábamos en Almoloya, era Almoloya entonces. Y me acerca un hombre y lo abracé, y el amor de Dios por ese hombre fue grande. Y empecé a orar por él y le ministré y aceptó a Cristo. Y me dijo: yo no merezco eso porque yo violé a muchas mujeres. En ese momento humanamente yo lo hubiera pateado. Pero tenía el amor de Dios en ese momento en mi vida. Y le dije: si te arrepientes, Dios lo perdona, por injusto que parezca. Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre ministré. ¿Qué puede decir Jesús en ese momento? ¿Qué puede decir Jesús? Y vuelvo al Jesús de los 12, al Jesús de la intimidad, al Jesús que dice: extrañamente repele a las multitudes y se esconde con unos discípulos pescadores, simples pescadores, burócratas, y les revela toda su gloria. Y que a cada uno conocía por su nombre. ¿Quieres ver una nación transformada? Conviértete a Cristo radicalmente. Esto es conversión. Porque a veces por eximir culpas o remordimientos y no hay un verdadero arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque a veces podemos estar aquí ministrando, un día antes estuviste en la porquería o estuve en la porquería y no hay un verdadero arrepentimiento. Porque a veces decimos que conocemos a Jesús y
andamos en tinieblas. Porque a veces juzgamos y vemos que hay una necesidad y aún sabiendo hacer lo bueno, dice la palabra, y no lo hacemos, eso es pecado. Y no estoy aquí para condenar, de verdad que no, chavo, no es mi intención, de verdad que no. Pero sí anhelo que conozcas a Jesús realmente y que Jesús te conozca. Sí anhelo que tu familia, ese es el gran detonante de Cristo en tu corazón. Cuando tu familia te dice, estás cambiando. El gran detonante es cuando ya no sientes celos y empieza a haber una real conversión. Cuando un hombre va enviado por Dios a una cárcel, ya se los he contado, y Dios le dice, quiero que prediques en ese lugar, y la cárcel está a punto de volverse un motín, y ese hombre puede decir, pero ahí hay asesinos, ahí hay violadores, ahí hay gente mala, ahí hay narcotraficantes, ahí hay secuestradores, ahí hay gente que mató a sus padres, ahí hay gente que se droga. Yo no quiero ir con esos porque no vale la pena, pero el amor de Dios lo constreñía tanto y lo empujaba tanto que dijo, bueno, voy a ir. Y estaba a punto de haber un motín en ese lugar. Y le dice a los policías, yo tengo que entrar. El predicador con su Biblia y un tipo un poquito más alto que yo. Esto es real, el pastor está en Miami. Un poquito más alto que yo con su Biblia en una cárcel de Estados Unidos con negros. Esos cuates son loquísimos. Y se acerca y le dice, yo tengo que entrar porque el amor de Dios estaba en ese hombre. Ese hombre conocía a Jesús. Y entra y dice, bueno, Dios, ¿qué hago? Y le dice Dios, dirígete a ese hombre, que era el que estaba dirigiendo el motín. Están amotinando. Y llega y le dice, yo vengo contigo. Y el hombre le dice, ¿qué quieres? Te doy 1 minuto o te matamos. Se acerca y le dice, solo quiero darte un abrazo. Y se rompe ese hombre, se quebranta por el amor de Cristo. Porque Jesús estaba en ese hombre, porque ese hombre conocía a Jesús y porque Jesús conocía a ese hombre. Y en ese momento todos se empezaron a formar, todos los reos que estaban en el motín se empezaron a formar y este hombre les dijo, abrácenlo, tiene algo que yo nunca había sentido. Estoy sintiendo amor, estoy sintiendo paz, yo no tenía paz, abrácenlo. Y llegan y se ponen filas y filas y filas y filas de gente. Que un día lleguen todos tus compañeros, que un día lleguen todos tus vecinos y te digan, abrázame porque en ti está el amor de Cristo y yo lo quiero y yo lo necesito porque a ti te conoce Jesús. Y no solamente tú conoces a Jesús, te conoce Jesús y tu nombre es conocido en el infierno porque tienes a Jesús bien metido aquí en tu corazón. O la mujer que le dona el riñón a su hijo. Eso es real. Y queda bien del riñón. Oramos meses por ese chavo, meses. Y lo visitamos. Eric lo visitaba bien lejos, vivía el cuate. Se hacía como 2 horas para llegar a ese cuate. Y una vez lo acompañé y dije, órale, está bien lejos. Y el Eric había ido varias veces. Porque había el amor de Dios suficiente para caminar 2 horas y ver a un chavo prácticamente moribundo y que los doctores no le daban esperanza. Dios hizo un milagro, recibió el trasplante de riñón, recibió el riñón y a los 2 días se murió. Y la fe de su familia no decayó y dijeron, es la voluntad de Jesús. Es admirable, en serio. Orar tanto tiempo por ese milagro. Se hace el milagro y se quita a los 2 días. Y no solo se quita, se muere. Esa gente conocía a Jesús, conoce a Jesús y Jesús los conoce. Y cuando aquí viene un paria, valga la expresión, un paria es alguien sin patria, alguien sin Cristo, alguien miserable espiritualmente. Y entra y percibo cómo a veces digo, ¿por qué se nos van?
¿Por qué tantos chavos que han venido aquí no están aquí? ¿Por qué hay servidores que en este momento no están aquí? Porque falta el amor de Dios. Porque falta conocimiento de Jesús. Porque no se vive de emocionalismos, se vive de la presencia de Dios y de la palabra de Dios y de una vida constante de oración. Y entonces un día Jesús va a decir: Pablo, Vegué, ya estás listo. Para esto te he traído. Te conozco. Bustos, ya estás listo. Te conozco. Ponle tu nombre. Ya estás listo. Te conozco. Que Jesús lo diga. Que los cielos escuchen. Y eso es algo más real. Y no va a bajar un ángel y te va a decir y vas a... No. Va a ser una convicción aquí en tu corazón. Y no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios para salvación. En estos momentos hay gente que conoce a Jesús y Jesús los conoce, que está muriendo por su nombre. Toma tu cruz y síguelo. Ese es el evangelio, chavos. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete, toma tu cruz y sígueme. Déjalo todo. Ese es el evangelio. El evangelio no es que te quieran prosperar. El evangelio no solamente es sanar enfermos, que está muy bien y Dios va a seguir sanando y va a hacer milagros tras milagros aquí. El evangelio es que entre una convicción real a nuestro corazón por Cristo Jesús y peleemos la batalla. Y anhelemos estar ahí en la iglesia, acercarnos y luchar por este lugar que Dios nos ha dado. Y tener ese celo por cuando vemos un segundo más. Pues sí, somos de un segundo más y Dios nos ha puesto aquí. Y soy de Cristo más que de un segundo más. Y que un día vayas y veas a un pobre y le digas: quiero compartir mi torta contigo, mi pan, mi taco, quiero dártelo. Que un día sientas compasión por esa persona que tanto te molesta. Porque el amor de Cristo te constriñe, te empuja, te oprime. Y sobre todo, que cuando llegues con Cristo cara a cara y estés así de: no, es Jesús, te diga: estás en la lista, pásale, bienvenido, estás en el reino de Dios. Señor, pero no hice nada. ¿Cómo no? Me conoces. Cierra tus ojos, por favor. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.